¿Sí? ¿Se me escucha? A ver, yo estudio filología hispánica, y claro, ya estábamos en el último año, de esto que reunía a los días 12 amigos más afines, y les dije, oye, vamos a pensar algo para financiarnos el viaje fin de carrera, ¿no? Que estamos ya en el segundo cuatrimestre y nos va a pillar el toro. Y siempre sale la típica tonta que dice, oye, ¿por qué no vendemos polvorones? Polvorones, polvorones, por Dios, polvorones, ¿a quién le va a vender polvorones ahora en febrero que ya se acabó la Navidad? Y dice la otra, pues es verdad, pues es verdad. Bueno, total, que yo seguía dándole vueltas, y dije, hostia, digo, ¿por qué no vamos a algún concurso de estos de la tele? De estos que sea rápido y que te lleve el dinero al instante, oye, y lo que ganemos, pues lo repartimos aquí entre todos, y oye, y si tenemos suerte, pues mira, nos podemos meter hasta un buen viaje. Y ya se me vino a mí, digo, mira, tenemos aquí Ahora Caigo. Digo que eso en un día se graba y te puede llevar los 100.000 euros ese mismo día. Digo, hombre, y si ya un poco menos, tampoco pasa nada. Dice, hostia, pues bien, y digo, bueno, pues yo me encargo, de todo. Esa misma tarde llamé, ya les comenté mi caso, digo, mira, estoy estudiando filología hispánica, estoy en el último año, queremos hacer un viaje fin de carrera, digo, por favor, que lo que ganemos va a ser para el viaje de nuestras vidas. Digo, y llamadme lo antes posible porque esto, conforme más pase el tiempo, las compañías de viajes son una hija de puta y suben el precio, o sea que cuanto antes me llames mejor. Sí, no te preocupes, que te vamos a llamar lo antes posible. A los 3 días me llamaron y me dijeron, oye, mira, el fin de semana que viene, si queréis, os podéis venir, te vienes tú, que se vengan tus amigos, lo invitamos de público y creamos el ambiente. Digo, hombre, pues si creamos el ambiente, voy para allá. Era un sábado, llegamos a Barcelona a las 9 de la mañana, a las 10 tenía que estar en el plató, ya fuimos para allá, a mi amigo lo situaron en el público, a mí me maquillaron, me presentaron al resto de concursantes, y claro, ya llegó el momento del sorteo, para ver quién era el primero en salir. Claro que eso también era una putada con tan mala suerte que me tocó a mí ser el primero, digo, porque normalmente el primero no dura hasta el final, pero claro, yo iba con optimismo y digo, venga, se ha venido aquí a pasártelo bien, más te da llevarte 1 euro que llevarte 100.000. Hombre, igual no da. Bueno, empecé yo en el centro, ya arranca el programa, empieza la sintonía, sale Arturo Valls, todo ahí de lujo, no sé cuánto, preséntate, hola, me llamo Pedro, estudio filología hispánica y aquí lo que gane va a ser para mí, para mis compañeros, para irnos de un buen viaje, mis compañeros allí en el público, bien, no sé cómo vamos, un ambientazo allí de la hostia. Claro, la primera prueba era de adivinar, ahí yo voy a reconocer que tuve bastante suerte, porque la pista era siglo XX, ahí, eso, escueto, claro, yo pensé siglo XX y lo primero que se me vino a la cabeza fue Hitler. Hitler, ¿va a ser Hitler? Digo, mira, a lo mejor, a ver si no va a ser, y va a ser, y voy a quedar hasta mal aquí delante de toda España diciendo la primera opción Hitler. Bueno, total, que yo dije Hitler, y el otro copón, correcto, no sé qué, no sé cuánto. Claro, yo ya estaba, digo, venga, vamos, tira la primera del roto y enséñame qué es lo que tiene en el cartelico. 500 euros. Bueno, 500 euros, no es mucho, pero no está mal, para empezar. Yo me vine arriba. Y ya empezó mi prueba favorita, que es esta de adivinar los huecos de las palabras. Claro, yo jugaba al ahorcado desde que era chico. Es que a mí es imposible de que me elimine a alguien. Imposible. Así me lo fui cargando todo uno a uno. Claro, ya me podía plantar. Llevaba 15.400 euros. Claro, yo miré a mi amigo y le dije, hostia, mira, con esto ya nos podemos meter a un viaje más o menos decente. Y ellos, que sigas. Y yo, venga, si hemos venido aquí, pues vamos por los 100.000 euros y nos recorremos medio mundo y parte del otro. Si ya me quedaban dos, yo estaba ahí por las nubes. Total, que me cargué la penúltima, ya mis compañeros ahí emocionados, el público, vamos, que ya los 100.000 euros. Copón, que ya llegó la última concursante, me acuerdo, una muchacha de Castilla y León. Total, claro, a mí cuando me hizo la primera pregunta, yo aquí ya empecé a sospechar borrano. La primera pregunta era, nueva partícula de la física cuántica. Digo, Copón, ¿cómo ha subido el nivel aquí? ¿Cómo ha subido el nivel en el último concursante? A ver si va a ser que no queréis que me lleve los 100.000 euros. Claro, yo ya venga, optimismo, no seas mal pensado y optimismo. Claro, y menos más que me la sabía porque yo soy un friki para todas estas cosas. Dije, el pentacuar, correcto, no sé qué, no sé cuánto. Ya le tocaba a la otra muchacha. Y le preguntaron, plato típico andaluz. Claro, ya te aparece la G, la Z, el otro. Tío, sí, por Dios, no, jodido, me pregunta a mí por física cuántica y a esta mujer le preguntas por el gazpacho. Venga, vamos, Pedro, no seas mal pensado. No seas mal pensado. Total, que ya me tocó a mí y me preguntaron, penúltimo hombre en pisar la luna. Mira, yo cuando vi eso dije, me cago en la leche, que a esta le preguntan por el gazpacho y ahora a mí que me preguntan por el penúltimo, hombre. Hombre, pregúntame por el primero, pregúntame por el último, pero no me preguntes por el penúltimo. Hombre, que esto es de ese hijo de puta. Yo recuerdo que yo de chico era un friki de la astronomía, pero yo de chico quería ser astronauta.
Claro, yo me aprendí de pe a pa todos los hombres que habían pisado la luna. Pero claro, en ese momento, hace ya 15 años de eso, yo ya no me acuerdo de tampoco ahora del penúltimo, hombre. Me puedo acordar del primero, pero del penúltimo tampoco me voy a acordar. Total, ya que se estaba agotando el tiempo, y yo no sé si se presentó la Virgen María, San José, que se me vino a la cabeza el nombre de Harrison Smith. Faltando dos segundos, ya el otro, y el presentador, correcto. Vamos, mi amigo allí ya en el plató aplaudiendo, mi amigo el loco perdido, ya nos veíamos en Nueva York, nos veíamos en Japón, nos veíamos en China, nos veíamos ya en todos lados. Va a durar el viaje de fin de curso más que toda la carrera. Y de esto que de repente veo ahí como un murmullo detrás de cámara. Digo, ¿te apuestas a algo que me la lían? Copón que sí me la liaron. Que de esto que dice, oye, tenemos que volver a ver el vídeo. Digo, el vídeo otra vez, digo, pero si esto cuando se ha hecho aquí en este programa, esto de volver a ver el vídeo aquí. Digo, si lo he dicho bien, tú me la das por correcta, ¿para qué vamos a ver otra vez el vídeo? Dice, sí, porque a lo mejor la pronunciación no es la que buscábamos, no es la correcta. Eso Arturo Valls, que entre los chistes de mierda y lo que me estaba haciendo, estaba ya de Arturo Valls que me transponía. Dice, bueno, vamos a ver el vídeo. Digo, bueno, pues vamos a ver el vídeo. Bueno, pues ya salgo ahí en el vídeo yo diciendo Harrison Smith. Digo, si es ese. Dice, sí, pero la pronunciación, dice, es que no lo has dicho bien, así, es que no lo has dicho bien, digo, ¿y cómo se dice? Dice, es que es Harrison Smith, y tú has dicho Harrison Smith, y es Harrison Smith. Digo, no me jodas, mira, yo te juro por Dios, que estaba ahí ya, digo, madre mía que la lío aquí, Bueno, total, que ya se acabó el programa, se acabó todo, a mí, vamos, tenía un cabreo que ya cuando me encontré con mi amigo a la salida, tú eras mi amigo, y sobre todo mi amigo Aitor, que tiene ideas filoetarras, quería entrar a meterle fuego al plató, digo, mira, vámonos de aquí, vamos a relajarnos, que madre mía, vamos, eso, una y no más. Es que estáis jugando con la ilusión de la gente. Digo, esto no se hace, estáis jugando con la ilusión de la gente. Bueno, pues yo ya no tuve ni noticias del presentador, ni de los redactores, ni de la dirección, ni de producción, ni de absolutamente nadie. Allí desapareció todo el mundo. Nos indicaron dónde estaba la salida y ahí ya desapareció todo el mundo. Total, que al final nos tuvimos que conformar con ir aquí a la Costa del Sol.